Buenos días, mi nombre es Cintia Díaz Cavieres. Hoy les voy a presentar un adelanto de la sexta edición BIRADS que se llevó a cabo en el Congreso Americano de Imágenes Mamarias SBI 2023. En el siguiente cuadro vemos los diferentes escenarios que presentamos o que tenemos como desafío en la práctica clínica. Algunos de ellos son la evaluación en pacientes asintomáticos, lo que sería el screening. Por ejemplo, mencionados acá, pacientes de alto riesgo que presentan mutaciones como BRCA1, BRCA2, entre otros. Pacientes con riesgo intermedio, como ser la mama densa, entre otros. Como diagnóstico, para evaluación diagnóstica en pacientes con hallazgos clínicos o imaginológicos, seguimientos de lesiones PAERRAP3 o posterior a biopsia y en la evaluación de implantes mamarios. En pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama, de suma utilidad tanto para evaluar la extensión como la respuesta al tratamiento neoadyuvante, tanto intertratamiento como posterior a su finalización. Vamos a comenzar con los descriptores mamográficos. Con respecto a la actualización de los descriptores mamográficos, se hizo un apartado con respecto a la tomosíntesis, principalmente tomosíntesis más mamografía sintetizada 2D en relación a la mamografía convencional. Como sabemos, la tomosíntesis ha demostrado mayor sensibilidad porque detecta hasta un 40% de cánceres invasores, mayor especificidad dado que aumenta el valor predictivo positivo de las recitaciones y disminuye los falsos positivos o BIRADS 0. Asimismo, permite caracterizar los márgenes de una lesión y nos sirve como método de guía de biopsia, llamada tomobiopsia. Con respecto a la densidad mamaria no hubo mayores cambios. Como sabemos, la alta densidad mamaria es considerada en la actualidad como un factor de riesgo independiente para cáncer de mama. Dentro de la clasificación de riesgo de cáncer de mama sabemos que sería de riesgo intermedio. La misma se basa en la evaluación de la región más densa y no de forma global, no de toda la mama. Como sabemos, la sensibilidad de la mamografía y la tomosíntesis disminuye con el aumento de la densidad mamaria. Por eso es importante en estos casos la evaluación complementaria tanto con ecografía como con resonancia magnética lobular. Una de las cosas que se conversó, obviamente con una visión a futuro y dependiendo del medio en el cual nos encontremos, es con respecto al tamizaje en este grupo de pacientes con mamas densas ACR6D, en donde sabemos que el cáncer es 4 a 6 veces más probable que en mujeres con senos grasos, ACRA. En estas pacientes se debatió la posibilidad de la combinación de la tomosíntesis más la mamografía 2D, la sintetizada, y la combinación con la resonancia magnética abreviada. Bueno, con respecto a los nódulos, no hay mayores cambios, siguen presentando los mismos descriptores en cuanto a la forma, margen y ecogenicidad. Lo único que se hizo mención fue con respecto a la forma lobular, que se restableció, estaba en ediciones anteriores y en esta edición se volvió a incorporar o se volverá a incorporar. Con respecto a los márgenes, a mí me sorprendió, se eliminará el término microlobulado. El argumento es que se utilizaba con poca frecuencia. Con respecto a las calcificaciones típicamente benignas, las calcificaciones llamadas el popcorn no serán llamadas de este modo, sino que pasarán a llamarse calcificaciones groseras o coarse. Lo que mencionan es que no habrá posibilidad de confundirlas con las calcificaciones groseras heterogéneas 4B, bueno, principalmente por el tamaño, ya que son mucho más grandes que este tipo de calcificaciones y a su vez presentan márgenes más suaves. Con respecto a las calcificaciones puntiformes, que se encuentran junto a las calcificaciones redondeadas en la categoría BIRAP3, ese término se eliminará ya que no se utiliza con
frecuencia y directamente en el caso que se vean o impresionen que corresponden a puntiformes, se las va a englobar dentro de redondeadas. O sea, no se va a hacer esta diferencia de puntiformes y redondeadas. Después de lo que se habló fueron las calcificaciones en leche cálcica o calcificaciones cálcicas. Directamente es solamente un cambio en cuanto a la nomenclatura, porque en sí no hubo un cambio. Aparece mencionada como layering, que serían capas en inglés. No sé cómo será traducida finalmente en la actualización sexta edición. Con respecto a las asimetrías no hubo mayores cambios. Sí se habló de la asimetría en desarrollo, que como sabemos es aquella que no era visible en el estudio de tamizaje previo y sí es visible en la actualidad, o aquella que ha aumentado de densidad o de tamaño con respecto a exámenes posteriores. La misma impresiona que se eliminará de la próxima actualización MyRex. Con respecto al ducto solitario dilatado, su hallazgo aislado, sin presentar síntomas clínicos o hallazgos imaginológicos, no sería de relevancia. Pero en el caso de que tengamos un ducto solitario mamográfico junto con síntomas clínicos como bulto palpable o derrame hemático por pezón o inversión del pezón, o por ejemplo hallazgos imaginológicos, sea masa, distorsión de la arquitectura o microcalcificaciones asociadas a ese ducto solitario visible en el estudio de tamizaje, eso nos orientaría a su estudio y eventual biopsia, continuando categorizándose como 4A. Ahora vamos a pasar a los descriptores ecográficos. Uno de los descriptores ecográficos que se reintrodujo, porque ya estaba presente en ediciones anteriores y otra vez probablemente vaya a ser uno de los hallazgos asociados en la sexta edición, es la corteza ecogénica, no confundir con anillo ecogénico. Al mismo se refiere como una banda gruesa de tejido. Se refiere como una banda gruesa de tejido ecogénico que rodea de forma total o parcialmente a una lesión mamaria sospechosa. La misma altera la ecoestructura del tejido que rodea esa lesión y corresponde a reacción desmoplásica o edema peritumoral. No hay que confundir este descriptor con el anillo ecogénico o halo ecogénico de márgenes lisos que rodea lesiones benignas, como vemos acá en esta imagen, que corresponde a un fibroadenoma. Vemos una banda ecogénica que se diferencia perfectamente del tejido mamario que la rodea, y en ningún sector se ve que se pierda esa definición o que cambie la ecoestructura del tejido perilesional. En la próxima diapositiva les voy a mostrar cómo se interrumpe ese tejido mamario normal y que nos orientaría hacia una lesión sospechosa. Esta corteza ecogénica es menos claramente definida, más gruesa y espesor variable en relación a aquella que rodea las lesiones benignas. Sus márgenes no son lisos, no son claramente definibles y muchas veces no se puede delimitar bien la diferencia entre tejido patológico y tejido normal. En la medición debe ser incluido tanto la lesión como esta corteza ecogénica. Y es un hallazgo con alto valor predictivo positivo para malignidad, a menos que la biopsia demuestre lo contrario. Hay algunas situaciones que nos puede dar duda diagnóstica.
En el estudio ecográfico vemos una lesión nodular de márgenes no circunscriptos con una corteza ecogénica, en donde no se observa de forma nítida esta diferenciación entre tejido mamario normal y la lesión, sino que sus márgenes no se definen claramente y correspondería a estas características que mencionamos previamente. Obviamente teniendo en cuenta antecedentes clínicos de la paciente, como ser antecedentes quirúrgicos, traumáticos, entre otros, siempre que se pueda sería lo ideal hacer la correlación radiológica con la mamografía. En este caso se colocó un perdigón metálico sobre la lesión visualizada en el estudio ecográfico y podemos ver entre las flechas amarillas en la imagen que se encuentra a la derecha de la pantalla una lesión nodular radiolúcida de márgenes circunscriptos, en donde nos podemos quedar tranquilos que corresponde a un foco de necrosis grasa. Otro de los descriptores ecográficos que va a ser introducido en la sexta edición son las lesiones no masa. La misma corresponde a un área de ecoestructura alterada en relación al parénquima circundante y que no cumple los criterios de masa. La mama puede presentar características hipoecoica, hiperecoica o mixta. Este tipo de lesiones carecen de la tridimensionalidad de una lesión de tipo masa. Incluso pueden identificarse en al menos dos planos, pero también visualizarse en un solo plano. Si bien carecen de forma, presentan márgenes que son definibles para su evaluación. Estas lesiones no masa pueden presentar hallazgos ecográficos asociados, como ser sombra acústica posterior, combinación de calcificaciones con ectasia ductal y alteración de la arquitectura. Cuando se asocian hallazgos mamográficos, los mismos se presentan como calcificaciones asociadas a asimetría, calcificaciones solas, asimetrías focales o en desarrollo, recordando que este último descriptor va a ser eliminado de la sexta edición, o incluso distorsión de la arquitectura. Las lesiones no masa se vinculan en general al carcinoma ductal in situ como patología maligna más frecuente y luego al CLIF. Ahondando un poco más en este descriptor, como mencioné previamente, podemos evaluar su ecogenicidad, la cual puede ser hipoecoica, isoecoica, hiperecoica o mixta, el tipo de distribución, forma y márgenes, que como dije previamente, en algunas lesiones pueden evidenciarse sus márgenes, pero también en otras oportunidades no es caracterizable. Como hallazgos ecográficos asociados puede presentar una corteza ecogénica, asociarse a distorsión de la arquitectura, incluso sombra acústica posterior. Con respecto a la evaluación Doppler, presentar hipervascularización, cambios ductales y calcificaciones intraductales sugestivas de malignidad. Algo que no mencioné, que este tipo de lesiones, estos hallazgos no masa ecográficos, en la resonancia van a presentarse como lesiones con realce de tipo no masa. Con respecto a las variables clínicas asociadas, tanto la descarga por el pezón, principalmente hemática o seremática, y lesiones que son palpables van a aumentar esta probabilidad de malignidad de este tipo de lesiones ecográficas. Vamos a ver algunos ejemplos. Se presenta una paciente con un bulto palpable en mama izquierda. Se decide realizar el estudio mamográfico, en donde observamos una mama heterogéneamente densa, ACRC, en donde se evidencian microcalcificaciones de distribución segmentaria de características finas pleomórficas. Podemos observar en topografía retrovelar estas microcalcificaciones señaladas con la flecha roja y entre las flechas amarillas todas las microcalcificaciones con el componente tanto intraductal como extraductal asociado.
ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo esta misma manifestación radiológica se expresa en la ecografía. En correlato con el estudio mamográfico, en esta imagen ecográfica podemos ver señalado con la flecha roja, en topografía retrovelar, una imagen nodular, irregular, hipoecoica, de márgenes irregulares, asociado a un área no masa heterogénea entre las flechas amarillas. Las mismas están en correlación con lo visto previamente en el estudio radiológico. Dentro de las características ecográficas que se evidencian en las lesiones de tipo no masa, en este ejemplo podemos ver la corteza ecogénica señalada con la flecha roja y la presencia de sombra acústica posterior señalada con la flecha amarilla. Es la misma imagen que vimos previamente, como dijimos, es una lesión de tipo no masa heterogénea. Otra de las características asociadas, esto es a modo de repaso, son las microcalcificaciones asociadas, que son las mismas que estábamos viendo en la radiografía de inicio. Esas calcificaciones tanto intraductales como extraductales, parenquimatosas. Y en la imagen de la derecha podemos ver la vascularización asociada. Todo en conjunto, sumado, todos estos hallazgos en conjunto asociados, aumentan el valor predictivo positivo de la lesión en estudio. En este caso correspondió a un carcinoma ductal in situ. Con respecto a la evaluación de los ganglios linfáticos, no hubo cambios en las diferentes modalidades diagnósticas. Sabemos que la ecografía tiene un rol fundamental a la hora de la evaluación de los mismos, tanto en su morfología como en la localización. Con respecto a la morfología, principalmente la evaluación de la relación corticoiliar y con respecto a la localización, su ubicación. Intramamario, ganglios axilares, nivel 1, lateral al músculo pectoral menor, nivel 2, interpectoral o retropectoral, haciendo hincapié en los interpectorales, que serían los ganglios de Rotor, y medial y superior al pectoral menor, el nivel 3. Ganglios supraclaviculares y la evaluación de la cadena mamaria interna. A continuación hablaremos de los descriptores en resonancia magnética. Bueno, con respecto a las indicaciones de resonancia magnética, es un tema muy amplio, en donde se irá después profundizando en detalle, capítulo a capítulo. Vamos a hacer una revisión breve de sus diferentes indicaciones y principalmente en qué hicieron hincapié. Con respecto al rol en el screening de la resonancia magnética, se hizo bastante hincapié en las pacientes con alto riesgo, como ya sabemos, principalmente aquellas que presentan las mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, PALB2, entre otros, y en las pacientes con senos densos, ACR-CID, en donde la resonancia magnética cumpliría un rol fundamental en la prevención y disminución del cáncer de intervalo. En este último punto, la resonancia magnética abreviada sería de suma utilidad junto a la mamografía sintetizada y tomosíntesis. Como hablé hace unos minutos, la mamografía sintetizada y la mamografía convencional pierden sensibilidad en este tipo de pacientes ACR-CID. Lo que se habló es que en conjunto con la resonancia magnética abreviada podría ser de suma utilidad para el screening en pacientes de alto riesgo. Con respecto al seguimiento, tanto hallazgos clínicos como imaginológicos, seguimiento de lesiones BIRAP3 o luego de la biopsia y en la evaluación de implantes mamarios. Con respecto al seguimiento de lesiones posterior a la biopsia, se hizo especial hincapié en las lesiones con potencial maligno incierto y el método de biopsia. Se dio el ejemplo de una paciente biopsiada por un nódulo en donde la anatomía patológica arrojó el resultado de cicatriz radial.
Como sabemos, esta es una lesión de potencial maligno incierto. La misma había sido biopsiada por biopsia core, en donde la misma presenta mayor subestimación diagnóstica que si hubiese sido biopsiado por método evasivo. Ante este resultado, se evaluó la posibilidad de su control mediante resonancia magnética. Como este, se dieron varios ejemplos en donde se dio el alto valor predictivo negativo de la resonancia magnética para el seguimiento de este tipo de lesiones y que la paciente no tenga que afrontar una cirugía. Con respecto al rol de la resonancia en la evaluación en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama, sabemos el rol importante y fundamental que tiene la resonancia magnética, ya que nos permite conocer el tamaño real de la lesión, su relación con las estructuras vecinas, principalmente el complejo areola-pezón, con estructuras vasculares, piel y músculos pectorales, entre otros. Y la importancia que tiene para el mastólogo poder conocer de todas estas características a la hora de la planificación quirúrgica. Finalmente, la evaluación de la respuesta al tratamiento neoadyuvante, tanto intratratamiento como posterior al mismo. Uno de los cambios que ha habido con respecto a los descriptores es con el término foco, aquellas lesiones con tamaño menor o igual a 5 milímetros. El mismo no va a ser mencionado más como un descriptor aparte, sino interpretado como parte del realce parenquimatoso de fondo normal, y los tipos de realce se van a englobar en realce de tipo masa o realce de tipo no masa. En relación a las lesiones de tipo masa, tanto la forma como los márgenes fueron actualizados. Con respecto a la forma, el término lobular fue añadido tanto en resonancia como en todas las modalidades diagnósticas, como dije previamente. Antes formaba parte del término del descriptor ovalado, forma ovalada, que era hasta 2 o 3 lobulaciones, ahora va a ser añadido dentro de la forma. Tendríamos, un cuarto descriptor de forma: ovalada, redondeada, irregular, y también se va a poder usar el término lobular. Con respecto a los márgenes, sabemos que tenemos márgenes circunscriptos y no circunscriptos, y en resonancia dentro de los no circunscriptos, irregular o espiculado. El término irregular va a ser quitado dentro de lo que serían los descriptores de márgenes y solamente se utilizará como un descriptor de forma. En cambio, va a ser reemplazado por el término desigual, uneven. No sabemos bien cómo va a ser la traducción efectivamente, pero este estaría en reemplazo de el descriptor de margen irregular que tenemos actualmente. Con respecto a las lesiones de tipo masa, se hizo especial hincapié en las lesiones hiperintensas en T2. Deben evaluarse y notificarse cuando influyan en la evaluación. Como sabemos, las lesiones de tipo no masa, tanto benignas como malignas, pueden ser hiperintensas en secuencias sensibles al líquido, tanto T2 como STIR. En relación a las lesiones malignas, tanto las lesiones mucinosas como aquellas que presentan necrosis en su interior pueden presentar características de hiperintensidad en las secuencias sensibles al líquido. Por eso la importancia de mencionarlo. Aquellas lesiones de tipo masa, hiperintensas en T2, de forma oval y de márgenes circunscriptos, que presentan un realce interno homogéneo o septohipointenso en su interior, tienen muy baja probabilidad de malignidad, menor o igual al 2%. Muy sugestivas, en este último caso, de corresponder a lesiones de tipo fibroadenoma. En este ejemplo vemos una lesión de tipo masa que presenta un realce homogéneo ante la administración de contraste, que no suprime en la secuencia con sustracción y que en la secuencia T2 presenta hiperintensidad de señal
con la presencia del septo hipointenso en su interior, que es característico de una lesión benigna. Con respecto a la evaluación de los ganglios linfáticos por resonancia magnética, aún en discusión de expertos, vamos a hablar cuándo requieren ser evaluados e informados. Cuando los mismos se encuentran ipsilaterales a un cáncer actual o previo, o cuando presenten una morfología asimétrica comparado con ganglios axilares homolaterales o contralaterales. Es importante señalar que ninguno de estos hallazgos, como ser engrosamiento de la cortical, ausencia de hilio, entre otros, como criterio aislado, va a ser suficiente. Siempre es importante la evaluación en contexto clínico imaginológico, ya que sabemos que la ausencia del hilio se ve en muchos ganglios normales, pequeños, y es un hallazgo normal como criterio aislado. En las diferentes situaciones en las que se requiera una evaluación en profundidad de los ganglios linfáticos visualizados en resonancia magnética, como mencionamos previamente, pacientes en evaluación de un cáncer actual, en seguimiento de un cáncer operada por un cáncer previo, pacientes de alto riesgo que hayan realizado una resonancia magnética de screening, incluso en pacientes con mama densa en la cual se haya realizado una resonancia magnética abreviada como método de tamizaje, y entre otras situaciones. En todos estos casos es fundamental la evaluación con seco-look ecográfico, ya que, como sabemos, la ecografía es el mejor método de evaluación diagnóstica para el análisis de la morfología de los ganglios linfáticos. En este ejemplo podemos ver secuencia de resonancia magnética con contraste y supresión grasa, en donde observamos ganglios axilares izquierdos con engrosamiento de la cortical y en la otra imagen con pérdida de hilio. Siempre, como dijimos, evaluados en contexto clínico y en caso de requerir mayor evaluación, la importancia de que la misma sea seguida por un seco-look ecográfico. Con respecto a la evaluación de ganglios localizados en topografía de la cadena mamaria interna, tenemos que tener presente que el hecho de que un ganglio sea visible en esta topografía no lo hace anormal o sospechoso. Pero ¿cuándo deberíamos evaluar en profundidad estos ganglios? Cuando los mismos sean subjetivamente asimétricos en tamaño comparado con ganglios ipsilaterales o contralaterales, cuando se encuentren ipsilaterales a un cáncer de mama actual o previo, y siempre teniendo presente la conjunción de hallazgos clínicos e imaginológicos, inclusive en otras modalidades diagnósticas, como ser la centellografía. En este ejemplo podemos ver en una paciente con cáncer de mama izquierdo en resonancia magnética con supresión grasa y contraste endovenoso una lesión de tipo masa irregular de márgenes no circunscriptos con realce interno heterogéneo. En las imágenes inferiores vemos en topografía de cadena mamaria interna izquierda una imagen ganglionar que realza ante la administración de contraste y es hiperintensa en secuencias de 2, altamente sugestiva de adenopatía. Con respecto a la categoría BR3, se menciona aquellas lesiones de tipo masa con forma oval de márgenes circunscriptos que presenten hiperintensidad en secuencias T2 o la presencia de septo hipointenso en su interior, que no sean nuevas y que no presenten aumento de tamaño con respecto a estudios previos. En este ejemplo podemos ver una lesión de tipo masa de forma oval de márgenes circunscriptos, hiperintensa en las secuencias T2 con supresión grasa, que no sustrae con la presencia de un septo hipointenso en su interior, que en las secuencias con contraste presenta un realce homogéneo y donde también observamos la presencia del septo hipointenso. Si bien la presencia de este septo es altamente sugestiva de benignidad, compatible con fibroadenoma,
lo mencionan como todos ítems, hallazgos para tener presente que son plausibles de control. Por eso los fui mencionando como ítems que si bien pueden obviamente estar en conjunto, también tenerlos presentes de forma independiente. Hiperintensidad en T2, la presencia de un septo hipointenso en su interior, las características de las lesiones de tipo masa, de forma oval y de márgenes circunscriptos, que no aumente de tamaño con respecto a estudio previo, que sea una lesión en seguimiento y que no aparezca una lesión nueva en ese seguimiento. Quedan excluidas las pacientes de alto riesgo, en donde este tipo de lesiones hay que estudiarlas, aunque presenten características altamente sugestivas de benignidad, y ante la aparición de una lesión que no se encontraba en un estudio previo. En esta diapositiva observamos la categoría BAERT4, sus subdivisiones y la probabilidad de malignidad en resonancia magnética y su correlación por los métodos mamográficos y ecográficos. Con respecto a la categoría BAERT6, esta categoría se utiliza en pacientes que presentan malignidad conocida antes de la cirugía o incluso cuando no hay realza en el sitio, durante o después de la terapia neoadyuvante. Conversaremos a continuación de nuevas definiciones de cómo informar hallazgos asociados adicionales. Con respecto a la categoría BAERT6, aquellos hallazgos adicionales que se encuentren a una distancia menor o igual a 2 centímetros de una lesión biopsiada con diagnóstico histológico positivo o que presenten una extensión total menor o igual a 2 centímetros no presentarán un cambio significativo en el tratamiento clínico quirúrgico. Es importante describir las relaciones de estos hallazgos adicionales con las estructuras más importantes y evitarse utilizar el término de lesión satélite cuando se quiere hacer hincapié en que este hallazgo adicional pertenece o tiene similar etiología que la lesión biopsiada. Con respecto a los hallazgos adicionales ipsilaterales, BAERT 4 o 5 corresponde a aquellos que se encuentren a más de 2 centímetros del cáncer conocido y o que presenten una extensión total mayor a 2 centímetros. Esto representará un cambio significativo en el manejo clínico quirúrgico. En las imágenes inferiores podemos observar una lesión biopsiada con diagnóstico histológico positivo y hacia anterior una lesión de tipo no masa de distribución lineal que en su conjunto presenta una extensión de 7 centímetros. Muchas gracias a todos por su atención y tiempo y quedo a disposición ante cualquier inquietud. Saludos.